Pues bueno, yo mi trabajo principal es como educador, soy profesor de secundaria, pero sí que cuando estaba estudiando en la universidad, pues bueno, empecé a hacer fotografía también, en aquel momento de manera totalmente amateur, pues impulsado un poco por mi curiosidad y por, y por una cosa que me gustaba mucho en aquel momento, que era pues tratar de contar historias, ¿no? En aquel momento también me gustaba escribir y bueno, quería que la fotografía pues podía ser también una manera de contar historias. Pues pasaron los años y siempre he seguido haciendo fotografía, pues sobre todo de tipo social, es decir, de colectivos vulnerables, de personas que viven en situaciones de marginalidad, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hace relativamente poco, una cosita de 5 años así, pues bueno, ya surgió la posibilidad de colaborar con algún periodista para hacer reportajes y de hacer trabajos más que fotoperiodísticos, yo diría que más documentales, porque no son tanto de actualidad, este de los refugiados sí, pero hago otro tipo de trabajos que se van cocinando así como muy a fuego lento y que son más de tipo, como te digo, documental. Y esos pues sí que ya los hago de manera profesional, o bien para que acaben en forma de exposición, o bien para venderlos a editorial, etcétera. ¿Vale? Así que bueno, pues cuando empecé, pues de manera amateur en la universidad y de manera profesional, pues hace unos 5 o 6 años aproximadamente. Pero bueno, eh, sí que tenía muy claro cuando terminé el bachillerato que bueno, me gustaba estudiar eh, o quería estudiar en la universidad o bien periodismo o bien INEF, que es lo que estudié finalmente, porque soy profe de secundaria de educación física. Entonces, bueno, pues en aquel momento, por circunstancias económicas, pues me era más sencillo estudiar INEF, pero como te he dicho antes, pues empecé a vincularme muy pronto a la fotografía. Y lo que sí que tenía claro como vocación, para contestarte a tu pregunta, es pues esa necesidad de escuchar historias y de tratar de contarlas y de compartirlas con los demás. Historias que de alguna manera pues tienen que ver con eso, ¿no? Con la dignidad y con la vulnerabilidad de las personas que viven en situaciones más complicadas y también historias que sin más pues me conmueven. Bueno, mi formación en relación a la fotografía. Bueno, pues ha sido una formación bastante anárquica, pero creo que he tenido la suerte de estar rodeado de buenos profesionales. Bueno, yo empecé, como te he dicho antes, en la universidad con un curso de fotografía muy básico, pero era fotografía analógica entonces. Posteriormente sí que estuve unos cuantos años haciendo mucha fotografía de viaje y aprendiendo mucho de manera autodidacta. Y sí que después ya me formé en fotografía documental y fotoperiodismo en talleres específicos y en escuelas. Pues por ejemplo aquí en Madrid, en la escuela Lens, de la que ahora también soy profesor colaborador, y he hecho talleres pues con Manu Bravo, he hecho también un taller en el Instituto, o sea, en el IECP de Nueva York, sobre fotografía documental con Stephen Ferry. También he hecho talleres con José Manuel Navia, es decir, he ido como escogiendo profesionales que a mí me gustaban especialmente y me interesaba mucho su trabajo y he hecho formación con ellos. Pero sobre todo, quizá la formación que yo considero más importante es la que estuve haciendo durante un año con un fotógrafo mexicano, Joel Aguilar. Joel era un fotógrafo que trabajó durante bastante tiempo como asistente, como retocador de Cristina García Rodero o de Ricky Dávila, de Matías Costa, de fotógrafos con bastante renombre. Y yo hice un curso con él y después le propuse, como me gustó mucho trabajar con él, después le propuse hacer tutorías todas las semanas durante un año, ¿no? De manera individual. Y bueno, pues ese año estuve con él formándome y me gustó muchísimo ese año porque bueno, pues pude aprender mucho de cultura visual y de cómo contar historias a través de las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, pues resumiéndote, ese año con Joel Aguilar me parece bastante significativo en mi formación como fotógrafo, ya desde un enfoque más profesionalizado.
y también pues ese conjunto de talleres que he ido haciendo pues con autores, como te he dicho antes, ¿vale? Pues es difícil de contestar a esta pregunta, porque la verdad es que muchas veces, en principio uno cuando afronta un trabajo, quizá con las fotografías pretende responder a unos interrogantes iniciales que uno se ha planteado en torno a un tema concreto, pero lo cierto es que al final con cada fotografía surgen muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces yo en primer lugar lo que trato de mostrar es humildemente mi visión del tema, es decir, desde un punto de vista subjetivo. De ahí que, como te dije en la primera pregunta, me sitúe más en el lado de la fotografía documental, donde puedo aportar una visión más personal que en el fotoperiodismo, que quizá pues tiene unos límites de más objetividad. Entonces yo lo que pretendo mostrar es mi visión de un tema concreto, mostrar siempre a las personas que son parte imprescindible de los temas que trabajo, siempre desde la dignidad que todos merecemos y que por supuesto ellos como protagonistas de las historias también. Y por una parte también me sirve como una especie de espejo, ¿no? Yo creo que las fotografías muchas veces te devuelven pues esa oportunidad para cuestionarte a ti mismo y para posicionarte en relación a los temas en los cuales estás trabajando, ¿no? Y yo creo que eso es también muy, muy interesante. Así que por una parte yo creo que con las fotografías uno tiene la oportunidad de, de abrir o de dar un pasito hacia un mundo, hacia una ventana abierta, hacia una realidad que no es la tuya, y por otro lado, pues la posibilidad también de verse, ¿no? Reflejado en ese espejo. Bueno, sin duda mi cobertura fotográfica más impresionante ha sido pues el trabajo que hice sobre los refugiados en el año 2016 y bueno, pues por muchos motivos, sobre todo por la crudeza de algunas imágenes, por los testimonios de muchas historias personales muy duras, muy emotivas y también por la indignación, ¿no? Que me provocó pues ver el trato que estas personas están recibiendo una vez que llegan a la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, pues sí fue una cobertura bastante impresionante porque además tuve la oportunidad de hacer diferentes viajes y conocer a muchas personas y muchas situaciones distintas, ¿no? Desde Lesbos, a la gente que venía cruzando a través de una balsa, al asentamiento de Calais, donde era pues un asentamiento como mucho más estable, pero con unas condiciones pues francamente malas. Es básicamente dos. Yo creo que la primera es obligarme a entablar una conversación con esa persona, es decir, donde me interese realmente por la persona, por su historia eh, y por su situación, ¿no? Es decir, no solamente que vaya a buscar la fotografía y salir de ahí, de la escena, sin más información, ¿no? Entonces yo, no es que sea una obligación, porque finalmente lo hago, pero una regla sería para mí eh, tener una curiosidad real en la persona, ¿no? Y en la persona que estás fotografiando y qué mínimo que entablar una conversación con ella para conocerla, ¿no? Para conocer algo sobre lo que está pasando. Y la segunda regla sería tratar de no hacer la fotografía que a mí, si estuviera en su lugar, no me gustaría que me hicieran. Y eso tiene que ver también con preservar la dignidad de esas personas. Eso muchas veces no es del todo fácil porque no todo el mundo sentimos igual y bueno, es muy complicado, ¿no? Yo creo que hay situaciones en las que muchas veces te dejas llevar por el impulso, fotografías, luego te arrepientes de haber hecho la fotografía o te das cuenta de que has molestado a la persona fotografiada o de que has incomodado y creo que ahí es momento de hacer autocrítica y bueno, pues aprender para la próxima situación. Yo creo que el fotoperiodismo, la fotografía en general es un oficio
Las reglas no se aprenden en ningún lugar que no sea trabajando sobre el terreno y aprendiendo a relacionarte con gente muy diversa, ¿no? Que es de lo que se trata este trabajo. Pues muchas veces. Muchas veces. Y yo creo que en ocasiones en las que he creído que pues eso, que estaba de alguna manera incomodando, donde uno hace de una manera como súper mecánica una autocrítica así como muy rápida y se pregunta, bueno, pero realmente esta fotografía la necesito para contar bien la historia o es el resultado del morbo de querer estar en el momento justo eh, y con la persona concreta, ¿no? O sea, por llevarnos un poco por esa vorágine devoradora de imágenes impactantes, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta eso, pues ve que hay muchas fotos que son innecesarias, ¿no? Al menos es lo que yo siento y, y desde ese momento pues es mucho más selectivo también sacando fotografías. Pero sí ha habido momentos en los que he sacado fotografías, me he arrepentido y, y poco a poco vas aprendiendo y directamente en determinadas situaciones donde son situaciones muy íntimas, donde los sentimientos están a flor de piel y la gente prefiere estar en su intimidad, con sus familiares, sufriendo, etcétera, pues es mejor observar con, con la cámara a la espalda, ¿no? No, creo que no se respeta el derecho a la intimidad, a la propia imagen y al honor de las personas refugiadas inmigrantes, porque en este mundo eurocéntrico y donde los occidentales vamos eh, pues amasando un poco todo, creo que hemos ya asumido de manera muy, muy equivocada que las personas que están viviendo situaciones de vulnerabilidad y de sufrimiento eh, tienen que ser fotografiadas porque nos creemos con la autoridad suficiente para contar sus historias, ¿no? Sin preguntarles si ellos quieren que sus historias se cuenten y de qué manera se cuenten, ¿no? Entonces yo creo que nos hemos un poco saltado todos esos derechos que todas las personas tenemos, pero que en muchas veces justificando eh, la necesidad de informar o el derecho de informar, pues estamos pasando por alto el derecho de, de todas estas personas, ¿no? En teoría no tienen, en teoría tienen el mismo derecho, por supuesto, a la propia imagen una persona refugiada que un civil occidental, pero en la práctica, pues en realidad muchas veces no es así, por no decir la mayoría, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Pues porque de alguna manera nos aprovechamos, entre comillas, y podemos quitar muchas veces las comillas, de que esa persona refugiada está viviendo una situación muy vulnerable y de que para esa persona en ese momento lo prioritario no es el derecho a su imagen, sino que atiende a otras necesidades quizá en ese momento que él considera más urgentes y nosotros pues lo fotografiamos sin pedir permiso o saltándonos de alguna manera esa línea, ¿no? que marcabas tú con tu pregunta ética. Entonces, bueno, en la teoría sí tiene el mismo derecho, pero en la práctica pues un civil occidental, eh, digamos que con todas sus necesidades básicas en teoría cubiertas, puede apelar más a ese derecho de imagen propia y digamos que a los fotógrafos nos supone como una amenaza más clara, ¿no? Que una persona refugiada a la que entendemos que bueno, pues que estando en esa situación vulnerable, eh, a lo que menos va a prestar atención es a su derecho de imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues es una trampa realmente de la que nos valemos. Creo que la dignidad de cualquier persona es sin duda mucho más importante
que nuestro derecho a recibir información. Porque además creo que hay muchas maneras de estar informados sin vulnerar la dignidad de las personas. Con lo cual, hay en la propia pregunta encierra una pequeña trampa, ¿no? No es o una o la otra, ¿no? Pero sin duda para mí la dignidad de las personas es, digamos que, lo más valioso que tiene y lo que hay que respetar por encima de todo, ¿no? Y con la dignidad me refiero a su libertad, a su intimidad, a su derecho de ser único, de expresarse de manera única y diferente a la nuestra, y eso es inviolable. El uso que hacen los medios de esas fotografías, pues bueno, en primer lugar habría que diferenciar medios y medios, ¿no? Pero lo que es innegable es que los medios de comunicación son empresas cuyo producto es la información masiva, y que a cuantas más personas llegue y más impacto cree, pues más rentable también económicamente es para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues en teoría los medios de comunicación, como todos los ciudadanos, deberíamos asumir una corresponsabilidad educativa en la sociedad y tratar de que haya un objetivo de concienciación y de análisis de la información que nos permita ser ciudadanos más libres y más informados, pero bueno, pues en determinados medios y con determinadas imágenes que vemos, parece muy evidente que buscan más la rentabilidad y el morbo que esa posible concienciación de la ciudadanía y esa función más didáctica. Si tuviera que suscribir una norma universal para fotografiar a personas inmigrantes o refugiadas, pues quizás sería que la empatía y el deseo de conocer al otro en todas sus dimensiones y diferencias sea el factor principal que te lleve a fotografiarlo, ¿no? Mis aspiraciones a medio, bueno, a corto, medio y largo plazo en la fotografía, eh, a nivel económico no son, vamos, no son grandes aspiraciones. Sobre todo mis aspiraciones tienen que ver con seguir contando historias que a mí personalmente me conmuevan. Si consiguen conmoverme a mí, pues es posible que también puedan interesar y conmover a otras personas. Y, y bueno, y que pueda tratar esas historias con la suficiente calma, con el suficiente tiempo como para que esté satisfecho con el trabajo y sobre todo con las relaciones personales que he establecido con las personas que he fotografiado, ¿no? En definitiva, que pueda tener tiempo suficiente para contar las historias de una manera lenta y detenida.